El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús de Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Juan intentaba disuadirlo diciéndole: yo soy el que necesito que tú me bautices, ¿y tú acudes a mí? Jesús le contestó: déjalo ahora, está bien que cumplamos así todo lo que Dios quiere. Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó, Jesús salió del agua, se abrió el cielo y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, y a María Santísima, nuestra Madre, hoy día estamos celebrando la fiesta del bautismo del Señor y hemos escuchado precisamente la narración de ese momento por el evangelista San Mateo. Jesús fue bautizado. Este bautismo para nosotros no es lo mismo que nuestro bautismo. O sea, Jesús no recibe el bautismo cristiano, no es así. Jesús recibe el bautismo de Juan Bautista. Y el bautismo de Juan Bautista, San Juan Bautista, era nada más un signo de una conversión previa. Es decir, se bautizaban con San Juan Bautista los que se arrepentían de sus pecados y una vez arrepentidos ante Dios, iban donde Juan y San Juan les echaba o los sumergía en el agua como signo de que pues Dios les purificaba de sus pecados, pero ya se habían arrepentido. Entonces, para nosotros el bautismo cristiano, o sea, tú no vas a bautizarte arrepentido y te echan el agüita y eso significa que Dios te perdona. No. Cuando tú vas a bautizarte, el sacerdote te echa el agua, invoca a Dios y con el bautismo borra los pecados. Ese es el bautismo cristiano. El bautismo en sí perdona los pecados. El bautismo de Juan no perdona los pecados, sino que nada más es como un sello que significa que Dios ya te ha perdonado. Por eso es distinto. O sea, el bautismo de San Juan Bautista es distinto, queridos hermanos. No es como una especie nada más de condecoración a aquellos que ya están arrepentidos. Eso es lo primero, o sea, es distinto. Segundo, el bautismo de Jesús es Él, más que santificarse Él santifica las aguas que un día van a santificarnos a nosotros. Y por otra parte, aunque Jesús no recibe el bautismo, con su bautismo nos está diciendo a nosotros cómo nosotros debemos bautizarnos, o sea, qué ocurre en nuestro bautismo, qué va a ocurrir, o sea, en la raíz de nuestro bautismo, ¿qué ocurre? Es esto. Y para esto sobre todo lo que, aquí está, digamos, el mensaje para nosotros. ¿Qué ocurre cuando tú te bautizas? ¿Qué ocurre? Estas palabras tan preciosas, esta revelación, dice San Mateo, entonces Juan se lo permitió, o sea, Jesús es bautizado. Y apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrió el cielo y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él, y vino una voz del cielo que decía: este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Esto es maravilloso. Tú te bautizas, te has bautizado o bautizas a tu hijo y todos nos hemos bautizado
Fíjate, nada más bautizarte, ese hecho, aunque Dios no haya hablado, aunque no hayas escuchado voces, en ese momento en el cielo se escuchaba, este fulano es mi hijo, el amado, mi predilecto. Para Dios, queridos hermanos, existimos solamente uno. O sea, para Dios no somos multitud. Tú eres el Hijo único. Dios cuida de ti, vela por ti como fueses el único. Te ama así. Y esto por eso, fíjate, es para nosotros una maravilla. Cómo Dios puede ser al tiempo para todos y para cada uno. Los sabios explican algo así. El sol, fíjate, si nosotros salimos al patio, el sol brilla para todos, pero también brilla para cada uno. O sea, enterito es para todos y enterito para cada uno de nosotros. También, o sea, tú vas afuera, si pudiésemos ver el sol cabe en la retina de tus ojos, enterito para ti y enterito para el que está a tu lado y para todo el mundo. Enterito, enterito. Así es Dios para ti, entero. Por eso esto tan bonito que dice la Sagrada Escritura de Jesús: este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Así Dios nos ve, queridos hermanos, después del bautismo. Su Hijo amado. No hay más Hijo amado que Jesús, y en Jesús estamos cada uno de nosotros. Fíjate, esto es precioso. Tú eres su Hijo único. Por eso a Dios cuánto le alegra, cuánto le alegra que más y más sean bautizados. Cuánto le alegra, cuánto le alegra. Por eso la Iglesia también tiene esa gran tarea de bautizar y llegar a ser consciente a la persona de esa gran transformación que ha recibido. Fíjate, esto es maravilloso. O sea, Dios cuando te ve a ti, ve a Jesús, su Hijo. ¿Cómo ocurre eso? El bautismo. Por eso, mire, el bautismo es eso. Cuando recibimos las aguas del bautismo, ocurre un milagro. Dice: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué significa ese yo te bautizo? La palabra bautismo significa sumergir. Es decir, yo te sumerjo, yo te empapo. O sea, el cristiano queda como inundado del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo Dios, querido hermano, habita en el cristiano. Por eso es que no es extraño, por eso que tantas veces la Iglesia va a repetir para nosotros: o sea, somos hijos. Fíjate, Hijo de Dios, y te ama a ti de una manera única. Por eso, mira, aquí entramos en una tarea aquí también que Jesús nos está demostrando. La única actitud del cristiano ante Dios, mira, precisamente por ser un hijo amado, un hijo que es un hijo consciente. Fíjate, aquí está. Pongámonos cada uno de nosotros en esa actitud que
también o lo hemos vivido o lo tenemos ahora. Todos somos hijos, tenemos nuestros padres. Si, imaginariamente, aunque sea, tenemos unos padres ideales, a un hijo que se sabe que tiene papás ideales y que lo aman, es que realmente sería terrible que ese hijo falte respeto a sus padres. Y eso de hecho lo vivimos nosotros. ¿En cuántos hijos sufren horrible cuando saben que han faltado respeto a sus padres, a unos padres que lo aman? Es terrible. Pues fíjate, esto mismo es lo que Dios quiere de nosotros, quiere suscitar. Ante un Dios así, mira, que de criaturas nos ha hecho pasar, no solamente una criatura que somos, te ha hecho pasar al rango de hijo de Dios, el mismísimo Jesús, que así Dios te ame, te haya elevado a ese rango. Si supieses lo que significa eso, te morirías de alegría y aborrecerías ofender a Dios. Aborrecerías. Una vez el santo cura de Ars le pidió a Dios que le hiciese conocer su alma, y tanto le insistió que Dios le permitió ver su alma. Y el santo casi se muere de tristeza. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de todas las ingratitudes que había tenido con Dios. Los santos, queridos hermanos, sufren no tanto porque se ven así feos, se ven podridos de pecados, no. Un santo, esos son los santos, ven a Dios bueno y entonces lo ven tan bueno para con ellos, se dan cuenta de toda su bondad y se dan cuenta, se miran a sí mismos y dicen, ¿cómo es posible que yo sea un hijo así para con un Dios tan bueno? Y sufren, y sufren. Y querido hermano, Dios también sufre cuando nosotros le ofendemos. ¿Por qué? Por esto, porque te quiere como a su Hijo Jesús. A ver, dime, un papá que ama, un papá, una mamá que ama a sus hijos, o sea, realmente con todo su ser. ¿No acaso a ustedes que aman así, que tu hijo te mire con mala cara, no te traspase el corazón? Entendemos todos cuando es un mal rato, un mal genio, esas cosas ni hacemos caso. Pero cuando un papá siente que realmente el amor de su hijo se le está yendo, ¿acaso no lo sufre? No lo sufre. Y las faltas que comete su hijo, ¿no destroza su alma? Con un ejemplo chiquito, a ver, vamos a ver. Imagínate tu papá, mamá, estás en tu casa haciendo una tarea muy concentrado, necesitas concentrarte, y de repente viene por ahí, qué sé yo, estos moscos que vuelan, estos grandes y te molestan. ¿Qué haces tú? Muy sencillo, necesitas concentrarte y hay una mosca que te está rondando la cabeza, no te deja concentrar, coges un insecticida, está, te deshaciste, no pasa nada. Pero a ver, dime, viene tu hijito y empieza a fastidiar, a hacer problemas, es tu hijo querido, y empieza a hacer ruido, a fastidiar. ¿Le echas insecticida y te deshaces de él para que no te meta problemas? No. Un papá que ama a su hijo, si sabe que es chiquito y le está fastidiando,
se aguanta la cólera, ¿bien? Y lo ven bonito, lo va a sacar, ¿bien? Porque no se puede deshacer de ese hijo. Y si ese niño se le pone insolente, eso traspasa aquí. Un papá no se puede deshacer de sus hijos. ¿Bien? Por eso fíjate, aquí Jesús nos da una grandísima lección, ¿bien? ¿Bien? Con el bautismo. Mira, el bautismo de San Juan Bautista y el bautismo cristiano tienen una exigencia. Es la humildad para con Dios. El pecado que más ofende a Dios, queridos hermanos, hay muchos pecados. Fíjate, incluso el pecado del aborto es grave, pero ese no es el más grave que ofende a Dios. Porque ciertamente es quitar la vida a un niño, es terrible, pero ese no es el que más ofende a Dios. El pecado que más ofende a Dios, queridos hermanos, es la desconfianza. La desconfianza en el perdón de Dios. Por eso se dice de Judas que fue malo, o sea, él cometió un grave pecado al vender al Señor, pero mayor fue su pecado por desconfiar del perdón de Dios. Y es lo que más ofende a Dios. Y en el fondo la desconfianza, queridos hermanos, desconfiar del perdón de Dios, sepas en el fondo, ¿qué significa? Significa es la autosuficiencia, es decir, Dios, me basto yo. No quiero ser un niño que dependa de alguien, yo. Y ese yo, queridos hermanos, se llama soberbia. Por eso, mira, la desconfianza en Dios y la soberbia son dos pecados que aquí Jesús dice, eso no un cristiano. Aquí Jesús es extraordinario. Aquí Jesús se humilla. Por eso San Juan Bautista le dice, yo necesito que tú me bautices y tú vienes a mí. San Juan Bautista se da cuenta que Jesucristo se está humillando. ¿Dónde está la humillación de Jesús? San Juan Bautista está bautizando, él dice, todos los pecadores que se arrepientan y arrepentidos vienen aquí, yo les sumerjo en el agua, símbolo de que Dios les perdona. Y hay una fila de pecadores. Y de repente en esa fila, Juan ve a Jesucristo. Ahí está. Todo el mundo miraba a Jesús en esa fila. Le estaría viendo quizá también la Virgen María. Fíjate, Jesucristo se pone en la fila de los pecadores. Se hace uno con los pecadores. Así mismo, él mismo está ahí, esto es maravilloso, ahí está significando eso, que él viene a cargar con nuestros pecados. Se hace solidario con los pecadores. Se humilla. Él no tiene pecado. ¿Y para qué se pone en la fila de los pecadores? Porque se hace solidario. Se hace solidario. Imagínate, es como si tú, sin tener ningún delito, dices, yo voy a encerrarme en la cárcel para sufrir con esos culpables por tantos delitos. Y todo el mundo te va a señalar, claro, si estás en la cárcel habrás hecho algo. Pero inocente te metes en la cárcel. Eso es humillarse y aparecer ante los ojos del mundo como culpable. Así apareció Jesús, como culpable.
nos está enseñando esto, queridos hermanos. Fíjate, la humildad de Jesús. Y esto es precioso, porque también, mira, aquí Jesús se hace solidario con los pecadores, pero Él no tiene pecado. Fíjate. Él no peca, Él no tiene pecado. Por eso aquí no podemos decir, entonces Jesús dice, tranquilo, sigue pecando, no pases nada, Dios te ama así. No. Dios ama al pecador, pero no el pecado. Aquí Jesús no tiene pecado. Significa eso, Dios al pecador le mira con amor, pero al pecado no. Dios odia el pecado, porque eso es una enfermedad que mata al cristiano. Entonces Dios no puede amar la muerte del cristiano, no puede amar. Pero por eso fíjate aquí, esta humildad de Jesús. Esto, queridos hermanos, el bautismo de Jesús es una prefiguración de este gran bautismo, cuando será bautizado en su sangre. ¿Por qué esa sangre? ¿Por qué ese dolor? ¿Por qué esa humillación de ser crucificado como un malhechor? ¿Qué mal ha hecho? No ha hecho ningún mal, pero quiere cargar con el mal de todos. Se humilla para salvarnos. Y como te dije, para darnos a nosotros los cristianos esa gran enseñanza que brota de nuestro bautismo. Sé humilde con tu Dios, sé humilde. Puedes tener muchas faltas, puedes caer en muchos pecados, que todos somos pecadores, pero no te pongas ante tu Dios soberbio, no te pongas ante tu Dios desconfiado. Fíjate, qué bonito. Sufrió Jesús por la negra traición de Judas, pero más sufrió porque Judas no quiso arrepentirse. Más sufrió por eso, más sufrió. Lo mismo que ven Pedro, igual. Pues a Dios cuánto le duele, queridos hermanos, que desconfiemos de su perdón, y peor todavía, esto, que seamos soberbios, que nos engriamos y estemos exigiendo a Dios, que lo estemos desechando de nuestra vida. Esto es terrible. Por eso aquí Jesús, la gran lección para todo cristiano, la humildad, esa docilidad a los planes de Dios. Amén.